Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 26º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 9, versículos 38 al 43, 45 y 47 a 48. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la enseñanza de Jesús a lo largo de su vida pública. Nos damos cuenta cómo el evangelista San Marcos nos presenta a Jesús diciendo una enseñanza fundamental. Juan le dice a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. La actitud de los discípulos se antoja elitista, porque de pronto parece que se sienten propietarios, poseedores de la exclusiva del reino de Dios. Nadie más puede proclamar a Jesús que nosotros. Es necesario que anden con nosotros, es necesario que vivan con nosotros. Y si no, entonces no pueden proclamar a Jesús, no pueden proclamar su evangelio. Parecería que eso está diciendo Juan: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Jesús en este evangelio nos va a enseñar, por un lado, la tolerancia, pero también la intolerancia. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, nos va a enseñar en este caso la tolerancia a quienes no andan con nosotros, a quienes no viven con nosotros, a quienes no conviven con nosotros, pero hacen el bien, pero actúan en favor del reino. Y así Jesús dice a lo que dice Juan: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre. Juan acaba de aludir que a este que encontraron podía expulsar demonios en nombre de Jesús. Por eso dice Jesús: no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Es que el que hace milagros en nombre de Jesús es porque ha creído en Jesús. Tiene ese poder porque ha confiado en su nombre, porque confiesa a Jesús como Señor. Y por eso Jesús dice: no se lo prohíban. No hay nadie que pueda hacer milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Por tanto, Jesús nos está invitando en este pasaje y en este contexto a la tolerancia y ciertamente a la aceptación de quien no necesariamente convive con nosotros o no necesariamente piensa idéntico que nosotros, pero está haciendo el bien, está actuando en nombre de la caridad, está construyendo el reino de Dios. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Jesús no es excluyente, Jesús es más bien incluyente. Nos invita entonces a sumar y no a restar. Jesús nos invita a construir puentes y no a construir muros que nos separan de los demás, que nos aíslan. Es verdad que el cristiano tiene que tener una identidad, y la identidad del cristiano está en ser seguidor de Cristo, definirse muy bien como seguidor del Señor, tener clara en la mente la enseñanza de nuestro Salvador
tener también el Evangelio en el corazón para poder vivir como discípulo de Cristo. Pero esto entonces no excluye la relación con otras personas que puedan, igual que nosotros, proclamar el Evangelio, predicar a Jesús. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua y por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Jesús añade esta enseñanza básica y fundamental: hacer el bien a los que son de Cristo y por esto recibir recompensa, porque nadie que haga el bien a uno que es de Cristo quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. El lenguaje que está utilizando Jesús es un lenguaje ciertamente hiperbólico, que llamamos así, es un lenguaje de exageración. No es que Jesús nos esté diciendo que hay que arrojar al fondo del río o del mar a cualquier pecador. Jesús, así como yo decía al principio, nos está enseñando sobre la tolerancia con el que no vive con nosotros, pero hace el bien, pero también nos enseña la intolerancia. Intolerantes frente al pecado, intolerantes frente a la maldad, intolerantes frente al escándalo. Ahí no podemos ser tolerantes, ahí no podemos transigir. Sí, intolerantes con el pecado, pero tolerantes con el pecador, en el sentido de misericordiosos con el que ha pecado para que se convierta y cambie. Pero somos intolerantes frente al mal, porque el mal hay que combatirlo. Las injusticias, es que el Señor nos ha enseñado que no debemos tolerar el mal, porque si no se hace parte de nuestra vida, nos habituamos a él. Por eso, al que sea ocasión de pecado, al que sea ocasión de escándalo, o sea, de tropiezo en la vida de fe de los hermanos, más le valdría que le amarraran una enorme piedra al cuello y lo arrojaran al mar. Y entonces Jesús habla precisamente de lo que se debe hacer en caso de un pecado tan grave. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego eterno que no se apaga. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si las palabras de Jesús fueran literales, pues estaríamos en la iglesia mancos, cojos y ciegos. En realidad lo que está diciendo Jesús es el radicalismo evangélico. Debemos ser capaces de erradicar de nosotros todo lo que sea ocasión de pecado, todo lo que pueda alejarnos de nuestro Dios, todo lo que contradiga nuestra condición de cristianos. O sea, ser capaces de cortar con una situación determinada, ser capaces de alejarnos de la ocasión próxima de pecado, con tal de evitar ese pecado tan grave como es el pecado de escándalo. Habrá que ser muy firmes y muy decididos al combatir el pecado en nuestra vida. Misericordiosos con los demás, pero firmes y decididos en combatir el mal que podamos estar viviendo nosotros. Significa que seamos exigentes, ciertamente, porque luego nos volvemos tolerantes, demasiado tolerantes, y a veces incluso comodinos, porque nos vamos acostumbrando a vivir en el pecado y no nos exigimos nada. En el tiempo presente se necesita ser radicales, firmes, para cortar con las situaciones de pecado, pero comenzando por nosotros, comenzando por nuestra vida. No debemos ser inspectores de la vida de los demás, andar husmeando en la vida de las personas para andarles haciendo recomendaciones. Comenzamos por reparar nuestra vida, comenzamos por advertir las situaciones de pecado en nuestra vida y por eso, si hay alguna situación de pecado, hay que ser capaces de cortarla de raíz para alejarnos del mal. Es lo que nos enseña Jesús en este pasaje, es lo que debemos comprender
en este Evangelio. Por tanto, tolerantes con nuestros hermanos, incluyentes con los que pueden pensar distinto, pero están haciendo el bien, construyendo el reino de Dios, pero intolerantes con el pecado, con la maldad, con el escándalo, para alejar de nosotros todo aquello que destruye, que divide, todo aquello que daña, que evidentemente eso no es querido por Dios, porque no forma parte de su proyecto, porque no forma parte del reino de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.